Corrupción y un conflicto de interés se dieron durante la privatización del sistema ferroviario nacional en el gobierno de Ernesto Zedillo. Entre 1995 y 1999, el PRI dio facilidades para que manos privadas se apoderaran de más de 22,000 kilómetros de vías que le pertenecían al Estado. Zedillo, siendo el impulsor de estos cambios constitucionales, obtuvo su recompensa años después. Tras dejar el gobierno federal, la iniciativa privada ya le tenía un puesto asegurado en la cúpula empresarial al integrarse como consejero de la mesa directiva de Union Pacific, socio de Kansas City Southern. Y lo que alguna vez fue patrimonio estratégico del país, dejó de estar bajo el control del Estado a través de Ferrocarriles Nacionales de México para encontrarse en manos privadas. Este modelo de concesiones transformó el sistema nacional de ferrocarriles en un negocio dominado por empresas nacionales y extranjeras dedicadas únicamente al transporte de carga, abandonando por completo el servicio de pasajeros. Con ello, la privatización ferroviaria contribuyó al enriquecimiento y fortalecimiento de un pequeño grupo de empresarios, como Grupo México, encabezado por Germán Larrea, así como consorcios vinculados posteriormente a Kansas City Southern, hoy integrada a Canada Pacific Kansas City. Otros grupos empresariales relacionados con la minería, la construcción y el transporte también se beneficiaron de la entrega de los ferrocarriles, como Grupo Peñoles y Tribasa, quienes consolidaron su poder económico en México. Con ello, el Estado perdió el control directo de una red estratégica de transporte y el servicio ferroviario de pasajeros quedó en el abandono. Sin vigilancia y al cobijo de las autoridades, la infraestructura ferroviaria se utilizó para actividades ilícitas, como el caso de contrabando de combustible. Más de 15 millones de litros de combustible forman parte de una investigación que relacionan al exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, quien es señalado como el mayor contrabandista de combustible en México. La crisis económica a la que se enfrentó México derivado del error de diciembre de 1994 fue el argumento para iniciar la privatización de varios sectores estratégicos como el ferroviario. Tras la devaluación de la moneda nacional, que pasó de 3.4 a 7.2 unidades por dólar en una sola semana, el gobierno priista de Ernesto Zedillo lanzó una serie de ajustes financieros y reformas. En los primeros meses de 1995, arrancó la privatización de más de 22,000 kilómetros de vías, lo que marcó uno de los cambios más profundos en la infraestructura de transporte de México. Sin embargo, para hacerlo realidad, se impulsaron cambios constitucionales, con los que se hacía legal la venta de los trenes y las vías a nivel nacional. Fue así que el gobierno de Zedillo impulsó cambios al artículo 28 constitucional para poder reclasificar a los ferrocarriles y pasar de actividad estratégica a actividad prioritaria. El 12 de mayo de 1995 se publicó la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, enviada por Zedillo en febrero de ese mismo año. Con estas reformas, se legalizaba la privatización del sistema ferroviario nacional y se eliminaba la injerencia del Estado en esta actividad, que hasta ese momento era clave para el desarrollo. A través de esta jugada maestra, se eliminaba el servicio de pasajeros y la red de trenes se dividía en concesiones privadas hasta por 50 años. La razón principal por la que se dio esta privatización es por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Había que haber una red importante en la cual se pudiera exportar mercancías lo más eficiente posible. Una manera en la que se puede llevar muchas mercancías pesadas es a través del tren. Entonces había una presión importante con la firma del Tratado de Libre Comercio en que pues eso tenía que haber un mecanismo en el que pudieran beneficiarse. La venta de Ferrocarriles Nacionales de México registró pérdidas valuadas en más de 806,000 millones de dólares. La administración zedillista tuvo que desembolsar 2,100 millones de dólares para solventar el pago de indemnizaciones, programas de retiro y pensiones anticipadas. No es tan fácil saber las pérdidas, pero el hecho
de que pues sí haya una disminución en el empleo y pues que las empresas se hayan enfocado solo a donde ellos hayan tratado de tener mayores beneficios, sí hay una pérdida principalmente de interés social, ¿no? A pesar del daño al erario, Zedillo celebró la serie de ajustes realizadas al inicio de su gobierno. Y pese a llegar en su primer informe con una crisis económica que lo golpeaba en las clases populares por consecuencia del error de diciembre, destacó como un triunfo la privatización de los ferrocarriles. Gracias al esfuerzo realizado y a los resultados obtenidos, ahora podemos acentuar las acciones que alienten la recuperación económica. A este propósito, mucho servirán las reformas legales tendientes a impulsar la inversión social y privada en ferrocarriles, telecomunicaciones, aviación civil y transporte, distribución y comercialización de gas natural que ha dispuesto este honorable Congreso a propuesta del Ejecutivo Federal. Esto también provocó la salida de miles de trabajadores, y aunque una parte importante del personal fue recontratado por las empresas privadas, la mayor parte de la mano de obra dejó Ferrocarriles Nacionales de México. Previo a la privatización, se contaba con más de 43,000 empleados activos, de los cuales alrededor de 16,000 dejaron definitivamente Ferrocarriles Nacionales de México para el final del proceso de privatización, mientras que otros 23,300 trabajadores migraron a las empresas concesionarias y más de 3,000 se inclinaron por el retiro definitivo. La privatización del sistema ferroviario se dio bajo el argumento de mejorar la situación económica de México, un momento que la tasa de desempleo pasó de 3.2% en diciembre de 1994 a 6.6% en junio de 1995. La crisis debía afrontarse con rapidez y determinación. Estoy convencido de que de haberse adoptado medidas gradualistas, o peor aún, de haber caído en la inacción, de inmediato se habrían perdido millones de empleos y se hubiera desmantelado una parte muy considerable del aparato productivo del país. De esta serie de concesiones, los principales beneficiarios fueron Grupo Acerero del Norte de Industrias Peñoles, Transportación Ferroviaria Mexicana, Transportación Marítima Mexicana, Grupo México ICS, Union Pacific y Kansas City Southern, así como Grupo Ferroviario Mexicano y Ferromex, del empresario mexicano Germán Larrea. Se ideó por una privatización de los ferrocarriles, en la cual pues los nuevos dueños se enfocaron principalmente hacia esa nueva forma de hacer pues transporte, principalmente de mercancías, que aquí hubo un problema, ¿no? No se da el transporte de personas, pues deja de ser rentable, no está en el Tratado de Libre Comercio, y por lo cual a futuro será pues un problema, porque esto se va disminuyendo y habrá un efecto pues adverso pues en el número de trabajadores que estaban en esta industria. Zedillo confiaba en que los cambios llegarían en 1997, después del inicio de la privatización de diferentes sectores, entre ellos el ferroviario. Los cambios legales aprobados por el Congreso de la Unión en áreas como ferrocarriles, telecomunicaciones, generación de energía eléctrica y distribución de gas natural comenzarán a rendir sus mejores resultados en términos de inversión privada en 1997. Fue así que ante el Congreso de la Unión llegó a su segundo informe en medio de una serie de privatizaciones y cambios constitucionales. El motor para extender y consolidar la recuperación y para alcanzar el crecimiento que nos proponemos en 1997 residirá en la inversión privada, nacional y extranjera, en el continuo dinamismo de las exportaciones y en la paulatina reanimación del consumo. Aunque el gobierno de México presentó la privatización ferroviaria como una estrategia para sanear las finanzas públicas y mejorar la eficiencia, lo cierto
es que se terminó con el transporte de pasajeros, lo que tuvo un costo social elevado. El empresario pues ve que es mucho más rentable las mercancías, el traslado de mercancías, y pues no hay un interés al transporte de pasajeros. Cuando era dueño el gobierno, pues no importa, el gobierno no ve si va a tener utilidades o no, se necesita un servicio y lo da. El usuario en sí mismo perdió la opción de transportarse a través del tren de pasajeros, quedando a merced de las prioridades de empresarios privados, quienes favorecieron la carga por ser más rentable y obtener utilidades inmediatas. Prácticamente todo el sistema, ¿no? Se privatizó, y más bien las nuevas empresas, pues basados en un modelo pues de negocios, que ese ha sido un gran problema pues en las demás privatizaciones. Ellos buscan la manera en obtener las mayores utilidades, no ven el beneficio social. Entonces sí pasaron con otras privatizaciones. El caso de la banca, pues se privatizó, y a los 5 años pues el error de diciembre tuvo que haber un FOBAPROA. Por la privatización, se presume un conflicto de interés debido a que el expresidente Ernesto Zedillo se unió a la empresa Union Pacific, una de las beneficiadas de la entrega de estas concesiones. Se ha hablado que en las privatizaciones pues hay conflictos de interés. Este hecho es de que pues en las negociaciones siempre hay un cabildeo, ¿no? O sea, antes de que se concretice una privatización, pues hay empresas que siempre han estado solicitando que se dé esta apertura, ¿no? Entonces sí es un hecho de que sí hubo acercamientos, y luego pues estas empresas, si ya lo invitan a participar, pues se deja claro de que sí hubo pues un posible conflicto de interés. A menos de 3 meses de despedirse del gobierno en México, el 22 de febrero de 2001, Zedillo comenzó su nuevo trabajo en la junta directiva de la empresa ferroviaria Union Pacific, lo cual derivó en cientos de críticas. Se estima que entre los años 2001 y 2007, Zedillo obtuvo un salario promedio anual de $60,000. Esto en su puesto como directivo, a lo cual se le suma su pensión vitalicia por ser presidente de $106,000 mensuales. Otro beneficiado fue Kansas City Southern, que actualmente forma parte de Canadian Pacific Kansas City, con una cantidad de $1,400 millones a través de la transportación ferroviaria mexicana, que era socia de la empresa estadounidense. Zedillo se vio beneficiado de ambas empresas con sueldos estratosféricos, que mantuvo tras otorgar los bienes de la nación a privados extranjeros. Otras empresas que también se vieron beneficiadas fue Grupo Acerero del Norte, o Peñoles, Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana, Tribasa y Ferromex. Esta última integrada por Grupo México, ICA y Union Pacific, la cual se adjudicó la concesión para operar por 50 años el Ferrocarril Pacífico Norte. Todo esto tras desembolsar más de $4,000 millones. Se vincula con Ferromex con un porcentaje importante, cerca del 26%. Y obviamente que cuando deja la presidencia Zedillo, se incorpora al consejo de dirección de esta empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Allá se generan los registros ante la Comisión Nacional y de Valores de Estados Unidos y confirman su permanencia, inclusive ya no busca la reelección
en esta instancia que llega a presidir de esta empresa. El caso de Larrea es especial, ya que desde 1998 es apoderado de 9.953 kilómetros de vías a través de sus empresas Ferromex y Ferrosur, lo que representa más del 50% de las concesiones ferroviarias a nivel nacional. Durante la ceremonia de concesión, Ferromex se comprometió a realizar inversiones por 5,000 millones de pesos hasta 2002. Sin embargo, representa un caso más de concentración empresarial y económica, así como de abandono a la infraestructura para crear mejores servicios. Otros beneficiarios de la privatización fueron Luis Telles y Carlos Ruiz Sacristán, quienes al momento de estos cambios constitucionales formaban parte del gabinete de Ernesto Zedillo. Telles tuvo cargos como jefe de la Oficina de Presidencia de la República y secretario de Energía, mientras que Ruiz se desempeñó como director general de Pemex y titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Una vez que terminó el periodo presidencial, participaron en la dirección de Grupo México, lo que alimentó la narrativa de las puertas giratorias, en las que funcionarios pasan de servir al Estado a empresas privadas. Los trenes de Larrea cruzan 24 estados de la República, como Chihuahua, Sonora, Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Nuevo León y Coahuila. En este último fue donde se encontraron los 129 ferrotanques que en su interior se encontraron más de 15 millones de litros de hidrocarburos. El 15 de julio de 2026 se dio a conocer la red más grande de contrabando de combustibles a través de las vías férreas. La Fiscalía General de la República detuvo al exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, tras comprobarse el aseguramiento de 15.480.000 litros de combustible, que fueron transportados a través de la empresa Ingemar S.A.de.C.V., compañía de la que es accionista mayoritario. Las indagatorias se centran en la transportación de hidrocarburos a través de al menos 4 estados: Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua. Y a pesar de que las vías férreas alguna vez pertenecieron a la nación, ahora son el escenario del contrabando de combustible. Si le ponemos que esta fue una operación de muchos años, pues imagínense de qué cantidad. No estamos hablando de un solo caso que se llegó producto de una denuncia ciudadana justamente sobre un lugar en donde estaban unos tanques ferroviarios y había olor, y espero y aspiro que no todas las privatizaciones fueron hechas para estar saqueando a la nación, que ya de por sí el propio proyecto significó mucho saqueo a la misma. A Ernesto Rufo se le imputan los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburo mediante 129 ferrotanques que en su interior se encontraban 15.480.000 litros de combustible. El hallazgo se realizó en las vías de Ramos Arizpe y Saltillo, como parte de un operativo en Coahuila realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, y todos ellos apoyados por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Todo esto en coordinación con Seguridad Física de Pemex. Lo incautado no se movía solo. Las empresas involucradas eran Logística Ferroviaria Fargo S.A.de.C.V. y Descargas Ferroviarias del Norte S.A.de.C.V. Estas empresas usaron la infraestructura mexicana para trasladar, almacenar y descargar combustible con el objetivo de distribuirlo a diferentes destinos. En esta red de tráfico de diésel está Adriana Magali Bárcenas Guillén, identificada como accionista y representante legal de Logística Ferroviaria Fargo. Ahora, ella está reclusa en el Centro Penitenciario Femenil Nezahualcóyotl Sur. La segunda empresa involucrada es Descargas Ferroviarias del Norte. Y los empresarios vinculados son los hermanos Eduardo y David Aguirre Cordero. Por este caso, la Fiscalía General de la República ha girado al menos 24 órdenes de aprehensión, todas estas en contra de presuntos involucrados en tráfico de combustible. Se han concretado 9 detenciones por el caso de Ingemar. Una de ellas es la de Guadalupe Hernández Hinojosa, identificada también como apoderada legal de la empresa de Rufo Appel. Hernández Hinojosa fue detenida en Chapultepec, al poniente de la Ciudad de México, y posteriormente trasladada a la Penitenciaría Femenil Nezahualcóyotl Sur. A ella
se le relaciona con acciones jurídicas y comerciales a través de la firma de pedimentos para que se les permita transportar 20,000 litros de combustibles. Sin embargo, cada ferrotanque llevaba en su interior hasta 110,000 litros, lo que se traduce en 450% más de lo notificado. Estamos en un análisis de que a través de las informaciones que se conocen ya por parte de la Fiscalía General de la República, en un solo semestre hay cálculos ya demostrados de alrededor de 166 mil millones de pesos. Y ahora en una proporción de análisis que te da el que ellos declaraban el 10% de lo que transportaban, pero que era el 100%, ese 90% puede llegar a un desfalco, elusión, evasión fiscal, contrabando de más de 4,000 millones de dólares. O sea, es una cantidad impresionante de recursos en un solo semestre. Luego de 3 décadas de privatización, el sistema ferroviario busca ser recuperado a través de diferentes proyectos, como el de transporte de pasajeros, impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y actualmente por el de Claudia Sheinbaum. Entre estos nuevos proyectos se destaca el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el México AIFA-Pachuca, el México-Pachuca, el México-Querétaro, el Querétaro-Irapuato y el Saltillo-Nuevo Laredo. Todos estos suman 785 kilómetros a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Defensa. Hay una base legal que el propio presidente Andrés Manuel inicia para, a la par de empezar a desarrollar los proyectos ferroviarios que han sido parte de los proyectos estratégicos del país, el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el rescate del insurgente en su primera etapa, el poder generar la legalidad para que se dictamine que es necesario regresar no nada más a los trenes de carga, sino de pasajeros. A esto se suma el Plan México, emprendido por la presidenta Claudia Sheinbaum y que tiene como objetivo consolidar el desarrollo económico por regiones en toda la República. Ahora con Claudia, con el Plan México, obviamente ya no circunscrito a la zona sur del país, sino ampliado a otras rutas, a otros proyectos que desarrolla Claudia. Estamos hablando de alrededor de 2,400 kilómetros de red ferroviaria que se calcula en distintos proyectos, como es ahora el AIFA Buenavista, AIFA Pachuca. Y es que los proyectos ferroviarios tienen importancia en México desde la época de Benito Juárez, así como durante la Revolución Mexicana, por lo que forman parte de la historia de México. Cuando triunfa la República, Juárez determina dar un impulso fuerte al ferrocarril. Le interesa terminar la línea México-Veracruz y demostrar con eso que la República tenía un proyecto ferroviario, que la República tenía un proyecto de desarrollo del país de lo más avanzado en ese momento. Tras la Guerra de Reforma, el presidente Juárez impulsó diversos proyectos, como el ferroviario, y en 1869 inauguró el ramal Apizaco-Puebla, como parte de la histórica ruta del ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, la cual se completó en 1873. Sin embargo, no lo vio consolidado, ya que murió un año antes. Desafortunadamente, él no tuvo la oportunidad de estar propiamente en la inauguración. Estuvo en la inauguración del ramal de Puebla a Apizaco, que era la conexión ya con México-Veracruz. Y Puebla era importante porque también formaba parte de este conjunto de ciudades y de regiones desarrolladas industrialmente. A 30 años de la privatización de ferrocarriles, continúa este siendo uno de los episodios más controvertidos de la política económica mexicana, ya que fue desde el propio gobierno que se abrió la puerta para que empresas nacionales y extranjeras se apropiaran de uno de los sectores estratégicos de México.
Las reformas de Zedillo siguen dañando al país. Sus concesiones fueron por 50 años y su recuperación aún está pendiente.